El día de hoy les voy a platicar de dónde se obtiene toda esta fruta que se utiliza para armar las estructuras de la Feria de la Naranja en su edición 39 en la ciudad de Oxcuzcap, Yucatán, la huerta del estado. Todo inicia con las unidades de riego. Todos los representantes de las unidades de riego se ponen de acuerdo con sus socios para saber la cantidad de fruta que van a donar para la Feria de la Naranja. En este caso, en nuestra unidad, el domingo pasado se pusieron de acuerdo para donar 2 cajas de frutos, en este caso específicamente de toronja y de mandarinas. Muy bien, ahora nosotros iremos a cosechar en nuestro terreno esos frutos para llevarlos al representante, quien será el encargado de llevarlo al recinto ferial. Muy bien amigos, pues ahora nos encontramos cosechando las mandarinas rojas que vamos a donar para la Feria de la Naranja. Vean esta calidad de fruta que tenemos en el pozo 6 pequeños parceleros, los cuales serán utilizados para conformar cada una de las estructuras que representarán en la Feria de la Naranja. En este caso, en la edición 39, tratará de leyendas mayas, en donde podremos encontrar esculturas de leyendas como la del colibrí, la de los aluches, la del Ixtabay y otras leyendas que representan a Yucatán. ¿Y qué es lo que distingue a nuestra feria de todas las demás? Que cada fruta que encontramos en la escultura es la aportación de cada agricultor que representa a Oxcuzcap como la huerta del estado. Por eso nuestra feria es muy llamativa, porque todas las estructuras están hechas de cítricos cosechados en Oxcuzcap. ¿Y qué se hace con esta fruta? Muchos dicen es un desperdicio de fruta, pero no. Al final de la feria se le regala a todos los visitantes que vienen a disfrutar de esta feria que representa a Oxcuzcap. Les esperamos a partir del jueves 11 de diciembre al 21 de diciembre en la Feria de la Naranja en su edición 39.